Gente, les saluda Fernando Robles, misionero y sacerdote Verbundey, y les doy la bienvenida a esta lección para su encuentro con Dios. Como recordarán, en el video pasado hablábamos de lo que es orar y definíamos que orar es dialogar con Dios, hablar con Él de una manera cercana, viva, familiar, un encuentro tú a tú, cara a cara. Y les decíamos que a lo largo de los siguientes videos vamos a irles proporcionando algunos pasos que nos ayuden a vivir ese encuentro con Dios. O dicho de otra manera, pasos que nos ayuden a aprender a orar. Porque si bien la oración es un don, algo que recibimos de Dios, es algo que requiere un ejercicio constante, una práctica, un aprendizaje. Y por eso queremos ofrecerles este taller en el que podamos aprender cada vez más a orar. Orar a través de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nuestra oración, ¿verdad?, siempre estemos acompañados de la palabra de Dios. Ya les iremos explicando más. Lo digo rápidamente para que lo tengamos presente. Serán 5 pasos. El primero de ellos es preparar la palabra, escuchar la palabra, asimilar la palabra, vivir la palabra y anunciar la palabra. En este primer video de estos 5 vamos a hablar de la importancia de preparar la palabra. ¿Qué queremos decir con preparar la palabra? Bueno, la oración, como decía, es un regalo. Es algo que Dios nos da, pero es algo que nosotros necesitamos ejercitar. Y bien, la oración no es algo que se improvisa. Requiere su preparación, requiere un cierto ambiente que nos ayude a entrar en esa experiencia de encuentro con Dios. Entonces, ¿qué hemos de hacer para preparar nuestro encuentro con Dios? Digamos que el antes de ese momento de la oración es muy importante porque es lo que nos va a abrir y nos va a poner en esa composición de lugar para entrar en ese clima de oración. Preparar la palabra, digámoslo así, se trata de disponerse exteriormente e interiormente para tener ese encuentro con Dios. Entonces, aquí les doy algunos tips importantes para hacer esta preparación. El primero de ellos es que elijamos un lugar y una hora muy concretos en los que podamos hacer nuestro ejercicio de oración. Esto puede parecer muy superficial, pero no lo es. Es muy importante para orar y encontrarte con Dios que realmente elijas un espacio en el que tú puedas centrarte para orar. Puede ser la habitación, tu habitación personal, puede ser un rincón de tu casa, a lo mejor donde tengas un nicho, una imagen que sea significativa para ti de Dios, de la Virgen. Puede ser una capilla, si es que se te facilita incluso acercarte a un lugar donde esté una capilla. Es decir, el lugar donde tú más te sientas cómodo o cómoda para orar. Es muy importante esto porque crear ese ambiente exterior nos va a ayudar a crear también un ambiente interior para disponernos a la escucha de la palabra de Dios. Si uno estuviera o intentara orar en un lugar donde hay mucho ruido, donde hay mucho movimiento, donde la gente va y viene, difícilmente podemos garantizar que vamos a tener un encuentro con Dios. Es necesario, por eso, que el espacio donde estoy sea el lugar de mayor recogimiento posible, sea en mi casa o sea en otro lugar, pero que me ayude realmente a poner los medios para encontrarme con Dios a través de la oración. Entonces, muy importante el lugar, muy importante la hora. Puede ser que tú digas, yo voy a empezar a orar todas las mañanas antes de irme a trabajar, todas las mañanas o incluso antes de irme a clases, según sea tu realidad. O a lo mejor hay alguien que pueda decir, a mí me ayuda más orar durante la noche, cuando ya he terminado todas mis labores, cuando ya estoy tranquilamente en casa, pues me dedico un espacio para orar antes de irme a descansar. Aquí se trata que cada uno busque la mejor hora en la que le va bien para orar. Yo he dicho estas dos, pero puede ser otro momento durante el día donde a ti te convenga y sientas que es el tiempo que dispones para la oración.
Es muy importante, yo recomiendo que incluso nos fijemos ese tiempo cada día, es decir, que a lo mejor 30 minutos de mi día los voy a dedicar a orar. Ya cada uno pues buscará ese momento propicio. Muy importante para empezar a orar, una vez que tenemos ese lugar, hay que hacer un acto de fe. Es decir, hay que hacer esa conciencia frente a quien estamos. Hay que estar conscientes de que a quien hablamos es a Dios y que quien nos acompaña en ese momento de oración es Dios mismo. No le hablamos a algo abstracto, no hablamos simplemente de cosas teóricas, le hablamos a una persona, porque como decíamos, la oración es un tú a tú con Dios. Entonces yo tengo que ser consciente de que a quien hablo es a Dios, de que tengo una persona frente a mí. Aunque es verdad que no lo vemos, aunque es verdad que no lo experimentamos como experimentamos cuando estamos con otra persona, ¿verdad? Pero Dios está ahí. Entonces es muy importante hacer ese acto de fe. Para hacer ese acto de fe yo te recomiendo que puedas a lo mejor empezar recitando un salmo que te ayude o incluso alguna jaculatoria, ¿no? Como por ejemplo, Jesús, yo confío en ti. O a veces podríamos decir, ven Espíritu Santo, ven Señor, algo, una pequeña frase, puede ser una cita bíblica o algo que brote de ti mismo, que te ayude ya a preparar el corazón para hacerte consciente de que estás frente a Dios. Porque la oración es ese encuentro de diálogo. Otro momento muy importante dentro de esta preparación de la palabra, pídele a Dios el don de la oración. Pídele a Dios incluso el don de la fe, que te ayude a creer. Si bien es verdad que todos podemos decir, pues sí, yo creo en Dios, una cosa es decir yo creo en Dios, a decir yo le creo a Dios. La oración apunta hasta esta segunda parte, por decirlo así, a que no solamente creas en Dios, creas que está ahí contigo, creas que te acompaña, sino que le creas a Él, que creas lo que te dice, que creas en la palabra que Él te dirige, que creas realmente en la obra que Él está haciendo en tu vida. Entonces, muy importante, pídele a Dios esa fe para creerle, esa fe para estar con Él. Y ten la humildad de pedirle no lo que tú quisieras, no lo que tú esperas. Ten la humildad para abrir los brazos, abrir las manos y decirle a Dios, dame lo que tú me quieras dar. Que en este momento de oración que voy a tener, pueda tener las manos abiertas, el corazón abierto para recibir lo que tú sabes que me conviene. Hay que recordar que es Dios el que conoce lo más profundo de nosotros y solamente Él sabe lo que realmente necesitamos. Entonces hay que tener esa humildad para soltar nuestras inquietudes, nuestras búsquedas y dejar que Dios nos dé lo que realmente necesitamos. Por eso se requiere de mucha humildad. Otro tip que te doy para preparar bien este encuentro con Dios es el silencio. El silencio es un aliado para la oración. El silencio es fundamental para esta oración que te proponemos. Recordarán que decíamos en la lección pasada que si bien cantar, por ejemplo, es una manera de orar, para este tipo de oración, de escucha de la palabra, de meditación de la palabra, no necesitamos un ruido, sino el silencio. Y un silencio exterior, por eso decía que el lugar donde elijas sea un lugar donde no haya mucho movimiento o ruido, porque necesitamos crear ese clima de silencio. Pero hay un silencio que también es muy importante y que a veces cuesta mucho tenerlo, el silencio interior. Porque claro, a veces uno va a orar y empiezas a orar, empiezas a dialogar con Dios, empiezas a leer las citas, ¿verdad? Y te das cuenta que a veces uno lleva un ruido interior. Ese ruido pueden ser preocupaciones, ese ruido puede ser incluso problemas que podamos tener, ese ruido pueden ser pendientes que están ahí, que estamos pensando, ¿verdad? Uno está orando y ya está diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Todo eso es un ruido interior, porque lo llevamos por dentro, que necesitamos también acallar.
bajarle un poquito la intensidad de esos ruidos interiores, porque si no hay un silencio, difícilmente podremos escuchar a Dios. San Francisco de Asís decía una cosa que a mí me gusta muchísimo, y él decía que el silencio es el lenguaje del amor. Dios se nos comunica a través del silencio. Bueno, se comunica a través de muchas maneras, pero una manera privilegiada y muy especial para encontrar a Dios es a través del silencio. Pues yo te invito a que hagas ese ejercicio de acallar, de empezar a bajar el volumen a tantas otras cosas para que podamos subir el volumen a la voz de Dios que resuena en nuestro interior. Por lo tanto, el silencio va a ser un amigo en nuestra oración, algo necesariamente para que podamos realmente entrar en ese diálogo y entablar ese diálogo con Dios. Bueno, ya que tenemos, digamos así, este clima de oración, entre el silencio, el mejor lugar, incluso la mejor postura en la que nos podamos sentar, ya que tenemos todo este clima, vamos a tomar ahora sí la palabra de Dios. Yo te recomiendo que tomes la cita, por ejemplo, del día, del evangelio de ese día, o puede ser que escuches la predicación de alguien en la que te comparten alguna cita, pues tomas esa cita que te ofrecen. Como la oración que vamos a hacer es a través de la palabra, es importante siempre tener una cita que nos ayude a entrar en ese encuentro con Dios. Pues una vez que yo tengo esa cita, comienzo a leerla. Vamos a comenzar esa lectura de la palabra de Dios de una manera tranquila, serena. Y eso ya va preparando nuestro corazón para empezar a escuchar a Dios. Una vez que hayas leído esta palabra, entonces sí, comenzará un ejercicio en el que vamos a implicar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas o nuestra voluntad. Pero esto me gustaría compartírtelo en una siguiente lección. Así que quedémonos por ahora con esta lección. Es necesario preparar nuestro encuentro con Dios porque la oración no se improvisa. La oración se prepara y es necesario disponerse exterior e interiormente para vivir el encuentro con Dios. Es como dice esa parábola de Mateo 13, ¿verdad? Esa parábola de la semilla que se siembra. Digamos que siguiendo esa imagen, Dios, que es el sembrador, llega a nuestra tierra, que es nuestra vida, para poder sembrar su semilla, que es su palabra. Y todo lo que esa palabra luego nos da de muchos frutos, para que cuando Dios nos hable, nos encuentre siendo tierra buena, nos encuentre con un corazón dócil, dispuesto a escucharle en todo aquello que Él nos quiera decir. Pues nos quedamos con este primer paso y les invito a que podamos continuar esta escalera de la oración, estos 5 pasos que vamos a ir viendo. Por lo tanto, acompáñanos en el siguiente paso a través de la lección siguiente.